Muy buenas tardes a todos y a todas. Debería de haber dicho a todas y a todos, porque en particular hoy vamos a hablar sobre la mujer, la filosofía, la mujer y el COVID, la mujer y la vida. Y para eso vamos a contar con una persona que se ha dedicado precisamente a sondear estos temas, a estudiar estos temas desde la filosofía. Y les voy a hacer una muy breve reseña de esta persona que es Fanny del Río, quien cursó la licenciatura y la maestría en filosofía en la UNAM. Su principal interés ha sido el estudio de la subrepresentación de la mujer en la filosofía, tema con el que en el 2019 obtuvo el premio en ensayo filosófico de Tweet Analytic México, y que ha expuesto en foros nacionales e internacionales, como en el Congreso 24 de Filosofía de Beijing y en la revista Essays in Philosophy, de la que coeditó un número dedicado precisamente a la filosofía feminista en América Latina. Este es el tema, digamos, que a ella ha estudiado con detenimiento. Recientemente terminó una investigación crítica de la historia de la filosofía en México desde una perspectiva de género, que actualmente prepara un estudio sobre la mujer como sujeto de conocimiento en la filosofía, y su libro más reciente es Las filósofas tienen la palabra, que fue publicado este año, en 2020, por Siglo XXI Editores. Fanny, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, esta plática. Pues te escuchamos, Fanny, para luego atacarte con preguntas. No, pues para mí es un honor de verdad estar acá contigo en este foro tan importante. Y sí, bueno, en efecto, mi tema de interés ha sido desde hace muchísimos años el asunto de la subrepresentación, lo cual yo insisto siempre en que es un eufemismo, es casi una invisibilidad de las mujeres, sobre todo en filosofía, ¿no? Es un ámbito muy de hombres, es un mundo muy de hombres, el mundo académico en general es muy de hombres, pero más en la filosofía, como ya se ha visto por innumerables investigaciones que se han llevado a cabo. Y me interesa mucho el tema de la voz de la mujer desde hace muchísimo tiempo. Escribí hace varios años ya un libro, por ejemplo, que se llama La verdadera historia de Malinche, y este libro es una visión de la conquista de México desde los ojos de quien fue traductora, y más que traductora, fue ministro de guerra, fue secretaria de Relaciones Exteriores, asesora y demás de Hernán Cortés durante la conquista, ¿no? La mal llamada Malinche, porque en realidad Malinche era él, no ella. Eh, la mujer indígena que a él le dieron, que hoy conocemos como Malinche, pero que se llamó Malinali, y a que bautizaron con el nombre español de Marina. Entonces, hice esta visión de la conquista a través de los ojos de ella. Es una mujer que no solo ha sido silenciada, sino que además ha sido denigrada por la historia. Entonces, bueno, desde mucho antes de eso ya me interesaba el tema de la mujer. Bueno, pues después de eso fue como furiosa mi búsqueda de la mujer. Entonces he hecho mucho en ese sentido, todo lo que he podido, y en la filosofía sí me ha interesado mucho ese tema de la subrepresentación de la mujer, sobre todo en las historias de la filosofía. Empecé por ahí, hice esta investigación que espero poder publicar pronto, pero mientras tanto hice una serie de 10 entrevistas a 10 extraordinarias filósofas mexicanas. Entre ellas, tú. Platícanos, platícanos. Bueno, no sé de qué quieras platicarnos de entrada. Yo tengo muchísimas preguntas. Yo te quería preguntar cómo llegaste tú a este mundo, al mundo de los estudios sobre la mujer, sobre todo sobre la subrepresentación de la mujer. Sí. Pero a ver, te dejo en libertad de que nos platiques desde donde tú quieras. Comienza por donde tú quieras. Bueno, es que me importó mucho este asunto. Yo empecé en realidad, fíjate que todo empezó con una presentación de un libro, en donde estaba presentando uno de sus libros, la doctora Paulette Dieterlen,
que es también una mujer extraordinaria, y estaba presentando uno de sus libros y estaban junto a ella la doctora Juliana González, otro portento filosófico, y la doctora Olbeth Hansberg, a quien también adoro. Y estaban las tres en esa mesa y yo las miraba y pensaba, qué interesante la vida de cada una de ellas, porque se han dedicado a cosas muy diferentes en la filosofía, pero hay como un lazo común ahí, ¿no? Y me llamaba mucho la atención pensar qué tipo de dificultades habrán encontrado para llegar a la filosofía que hacen hoy. Es decir, para llegar a tener esta posición dentro de la filosofía tan importante. Y entonces pensaba que nunca había visto, que yo, mientras yo estudié filosofía, nunca había visto a ninguna mujer filósofa en mis clases. No recordaba ninguna historia de la filosofía, haber leído sobre mujeres en filosofía. Y me llamó mucho la atención esto y dije, bueno, ¿por qué no? A ver, ¿no? ¿Por qué nunca estudié la obra de una filósofa a lo largo de mi carrera? ¿Por qué nunca leí las obras de, por ejemplo, ¿no? Estas tres mujeres que tengo acá enfrente? Sí había leído algo de Juliana González, sobre todo, que ha sido muy prolífica, pero los dos libros que había leído de Juliana eran sobre dos hombres, fíjate qué interesante, ¿no? Uno sobre Freud y el otro sobre Eduardo Nicol, que también, bueno, extraordinario filósofo. Pero entonces me pregunté, ¿qué desafíos habrán enfrentado ellas para estudiar filosofía? Obviamente son mujeres de otra generación y yo suponía que quizás ellas habían sido como de las primeras mujeres, ¿no? Profesionales, ¿no? En dedicarse a la filosofía de una forma profesional. Bueno, todas estas preguntas, yo no estaba segura de nada de esto porque no tenía los datos. Todas estas preguntas así iban por mi mente mientras yo las miraba a ellas, admirada, las miraba con admiración, porque pensaba, qué mujeres más interesantes. Yo quiero saber más sobre sus vidas. Y ahí empezó este proyecto, ¿no? Empecé a hacer las entrevistas, hice al final 10 y cada una de las entrevistas fue una lección de vida extraordinaria, pero también fue una lección de filosofía muy interesante. Entonces, fui juntando estas entrevistas, me las fueron publicando en el suplemento Laberinto del periódico Milenio. José Luis Martínez, que es el director, se las llevé así un día de plano, ¿no? Así llamé por teléfono, dije a ver si me acepta la llamada, a ver si me da una cita. Fui a verlo, le llevé la primera entrevista, le interesó, me dijo, yo te las publico y las fue publicando. Entonces para mí eso fue muy importante. Y una vez que había terminado ese primer ciclo de 10 entrevistas, también se lo llevé al director de Siglo XXI, a Jaime Labastida, y también le interesó. Entonces, finalmente ha salido el libro ahora en marzo del 2020, de este año, ya salió el libro, que son estos 10 testimonios de las filósofas, y son testimonios verdaderamente muy enriquecedores. Cada una de ellas se dedica a un área de la filosofía completamente original. Tienen una obra impresionante. Todas han ocupado puestos directivos o de formación. Todas son docentes a nivel en la educación superior. Todas han tenido por lo menos un doctorado, o sea que también una preparación académica. O sea, el currículum de estas 10 mujeres en filosofía es impresionante. Y sin embargo, no todas ellas están en los libros de filosofía. Entonces, esto ya me pareció que era importante hacerlo como una investigación dentro de la filosofía, o sea, como una investigación filosófica, no como una investigación histórica, porque, claro, al principio había quien ponía en duda si esto podía ser una investigación filosófica, ¿no? Bueno, es una investigación histórica. No, no es una investigación histórica,
porque acá de lo que se trata es de ver los criterios que se utilizaron para decidir quién está dentro de las historias de la filosofía y quién no. Y no solo eso, sino que detrás de esos criterios, ¿qué es lo que hay? Y entonces fíjate que me ayudó mucho la obra de otra filósofa, una filósofa inglesa, que se llama Miranda Fricker, que ha revolucionado el mundo de la filosofía con un concepto que es el de injusticia epistémica. Entonces, bueno, si estamos hablando de injusticia epistémica y estamos hablando de que existe un hecho de injusticia epistémica en la exclusión, el silenciamiento, la invisibilización de la mujer en las historias de la filosofía, pues claro que estamos hablando de filosofía. Y no es un tema de historia, no es un tema cultural, no es un tema sociológico, no es un tema antropológico, es un tema filosófico. Y entonces, bueno, hice esta investigación desde ese punto de vista y entonces apliqué el modelo teórico de Miranda Fricker, el de injusticia epistémica, a las historias de la filosofía que fui analizando con este criterio. Y los resultados son impresionantes, porque claro que hay injusticia epistémica. Entonces, lo cual yo muestro a lo largo de mi investigación, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante todo esto. No se trata además de un tema así de culpabilizar a los historiadores, ¿no? Y decir, ay, qué mal, no. Para nada, es un tema de revelar esta verdad, ¿no? De ponerla, sacarla a la luz. ¿Para qué? Pues para que las siguientes historias de la filosofía que se escriban en México no cometan este mismo error y no reproduzcan la invisibilización, ¿no? Porque pues ya, ¿no? Si haces una historia de la filosofía, claramente te vas a basar en las anteriores para poder hacer la tuya. Entonces, pues si no hay mujeres en las anteriores, pues no va a haber mujeres en la que tú hagas. Esto es un tema de injusticia y es un tema de injusticia, como dice Miranda Fricker, epistémica. Es decir, se trata de una forma de silenciar al otro, silenciar la voz del otro, de no darle validez epistémica, es decir, de quitarle la esencia de la humanidad, porque la esencia de ser mujer u hombre es tener una voz válida, una voz que transmite conocimiento. Eso es más o menos de lo que se ha tratado. Y digamos, bueno, a ver, Fanny, tú estudiaste la carrera de filosofía. Así es. Tú como mujer, en algún momento de tus estudios, ¿llegaste a sentir este tipo de injusticias, digamos? Fíjate que es interesante esto, porque en la UNAM, por supuesto que hay un ambiente muy, ¿cómo lo diré? Pues es la UNAM, ¿no? Y en filosofía más todavía, hay una cuestión como de que hay una igualdad, por lo menos en la, ¿cómo decirlo? En la intención, ¿ves? O sea, hay una igualdad en la intención. Se pretende que somos iguales, se asume que somos iguales, se quiere que seamos iguales, pero en los hechos no somos iguales. Y hay varias cosas, no yo, o sea, creo que lo ha evidenciado algunos movimientos entre el año pasado, hace 2 años, y el que ocupó la Facultad de Filosofía y Letras durante 5 meses, previo a la pandemia, que es de las mujeres organizadas, ¿no? Ellas están peleando por que haya una mayor igualdad, están peleando también porque se respeten sus derechos, están peleando porque haya un castigo también a actitudes machistas, prepotentes y sobre todo de poder por parte de algunos profesores. En fin, podemos estar de acuerdo o no en sus métodos, pero creo que la cuestión que anda por ahí es esta demanda de igualdad que no se ha respondido todavía. O sea, al siglo XXI, a 20 años del siglo XXI, no se ha respondido aún. Sí, yo te podría hablar de momentos en los que yo
sentí ¿no? El peso de la injusticia epistémica, ¿no? Que sí, podría darte algunos casos, pero creo que lo relevante es y de nuevo, no es tampoco una cuestión de percepción, es una cuestión de hechos, ¿no? Entonces, a mí esto es lo que me impactó de cuando yo llevé a cabo la investigación, esta que acabo de terminar, fueron los hechos, o sea, los datos duros no son ideológicos. Los datos duros, cuando comparas el número de autores que hay en una historia de la filosofía frente a las autoras, eso habla ¿no? de una cuestión que ya no es sujeto de, ay, es que a mí me parece, o yo tuve la impresión de que, no, ya no tiene nada que ver con esto, ¿no? Como digo, ya son datos duros, y con los datos duros, pues digo, te puedes pelear, pero ¿para qué, no? Mejor corrige tu rumbo. Y eso es un poco el sentido de la investigación que yo hice, ¿no? A mí me impactó, mira, yo estudié 18 historias de la filosofía en México entre 1943 y 2018, ¿ok? ¿Por qué 1943? Empecé con Samuel Ramos porque la historia de la filosofía en México de Samuel Ramos fue el primer intento de sistematizar nuestra historia de la filosofía. Entonces, bueno, por eso utilicé primero que nada la de Samuel Ramos. Y me fui hasta diciembre de 2018, que es la historia de la filosofía en México. No me acuerdo exactamente del nombre, pero ahora lo buscamos, pero es algo así como la historia de la filosofía en México en el siglo XX, si no estoy equivocada, y salió en 2018 de Gustavo Leiva. La primera historia de la filosofía, de la que estoy hablando, de Ramos, de 1943, no tiene una sola mujer en su índice, ¿no? Ni una sola. Bueno, y adentro tampoco. Tiene citada una sola mujer que no era filósofa y que no era mexicana. ¿Cuál? Mira, no, pero ¿de cuál historia estamos hablando? De la primera de Samuel Ramos. Okay. No hay una sola mujer. Una mujer que no es mexicana. Tiene una sola cita de una mujer, un pie de nota, no es que esté en otro lado, que un pie de nota así de una mujer que no era mexicana, no era filósofa, sino que había hecho una historia de la educación. Nada que ver. Bueno, es la única mujer que aparece en la historia de la filosofía de Ramos. Pero te vas 70 años después, ¿no? Te vas al 2018 y la historia de la filosofía de Gustavo Leiva en su índice tiene una sola mujer, que no es mexicana. Sí era filósofa, pero no es mexicana. Y es María Zambrano, que estuvo algo así como 8 meses en México. O sea, María Zambrano. María Zambrano fue española. ¿Es la única que trae? Es la única que está en el índice, no, en el índice, ¿no? Qué barbaridad. Qué barbaridad. Entonces, dices, no es posible que pasaron 70 años y entre la primera y la última, la más reciente, la diferencia entre la cantidad de mujeres incluidas en el índice, que es lo primero que cualquier persona ve de un libro, la diferencia es 0 contra 1. No puede ser posible, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! Entonces es tremendo. ¡Qué barbaridad! Me dejas muy sorprendida, porque dices que es de 2018. 18, de diciembre de 2018, es la de Gustavo Leiva. Bueno, mira, pues, debo de romper una lanza por Gustavo Leiva, que digo, no tengo el gusto, pero entiendo que su historia de la filosofía quiso ser muy inclusiva, y sí hay mujeres de las que habla en sus páginas. No quiere decir que no. Hay algunas mujeres de las que sí habla. Pero si ves la diferencia numérica entre los autores en la obra de Gustavo Leiva, o sea, los filósofos y las filósofas, o autores en general, porque él no solamente habla de el libro de Leiva, ¿cómo se llama? Ya te voy a decir exactamente, porque lo tengo acá. Te voy a decir exactamente el título. Es que sí es bastante escandaloso sí, que en pleno siglo XXI. Se llama La filosofía en México en el siglo XX.
Entonces, Que tiene a María Zambrano y se María acabó. Ni Zambrano, una mujer más. que mira, yo la verdad, a mí me llama mucho la atención lo de María Zambrano, porque veo que hay seminarios de María Zambrano, ¿no? Es de las pocas filósofas de las que sí se ha ocupado, por ejemplo, la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Claro. De la UNAM. ¿Hablan Claro. sobre Hannah Arendt o hablan sobre María Zambrano? Son las dos filósofas que existen para la filosofía en la UNAM, ¿no? Bueno, yo qué sé, a mí María Zambrano no me parece que haya tenido un paso tan importante en México, porque estuvo, creo que algo así como 8 meses. O sea, vino y se fue, ¿no? No entiendo por qué tanta cosa de María Zambrano en México, ¿no? Pero bueno, en fin, o sea, que la mencionen a mí no me importa. Entre más mujeres en filosofía mencionen y se hagan seminarios y estudios, mejor, ¿no? Mi única duda es esa, ¿no? ¿Cómo es posible que en un libro que es La filosofía en México en el siglo XX, la única mujer en el índice sea María Zambrano, ¿no? Cuando hubo tantas otras? Porque, claro, sería una de las interesante mentiras preguntarle que nos dicen. sería interesante preguntarle a Gustavo Leiva qué pasó, ¿no? ¿Por qué su índice de un libro que supuestamente va a hablar de la filosofía en México Sí, en el siglo XX, sí. incluye a una mujer, una gran filósofa española que estuvo menos de un año en México, Sí. y no incluye a filósofas mexicanas que han sido importantes? Esto es en el índice, como decía, ¿no? Pero mira, en el índice, Pero el índice, pues, es lo que indica, claro, Fanny. porque además en el índice hay 15 filósofos hombres, 15, ¿ok? Y una sola mujer. Bueno, pero en el índice onomástico en general, porque claro, a ver, el libro de Leiva es una cosa de este tamaño, sí, grande, muy, bueno, que incluye una cantidad de información impresionante, enciclopédica casi, ¿no? Pero fíjate, claro, no puedes hacer todo, eh, bueno, puedes hacer todo el conteo, pero es un trabajo que yo no hice porque no me interesaba hacer el conteo, me interesaba más bien ver en el índice y en el índice onomástico, que son como indicadores, ¿no? De esto. Claro. Y en el índice onomástico, el número de filósofos o autores, porque como decía, no todos son filósofos, pero bueno, el número de autores, hombres incluidos, son 1131 aproximadamente. Puedo haberme saltado alguno, pero porque hice el conteo así, ¿no? Bueno, 1131. Y el número de filósofas autoras es de 85, a menos de un 10%. Fíjate que bueno, desde mi perspectiva raya en lo ridículo, porque justamente muchos colegas que han venido y que han observado la situación de la filosofía en México, Sí. de los comentarios más usuales es, bueno, pero aquí las mujeres, hay muchísimas mujeres filósofas, Hay ¿no? muchísimas. Sí. Sí, y algunos colegas españoles me decían de broma, es que las mujeres ya tomaron la filosofía acá y ya no la sueltan. Es hora que me digas que hay una persona que publica un libro sobre la historia de filosofía, incluye 81 nombres de mujeres contra 1000 y pico de hombres, pues es ya, bueno, me doy, ¿no? Es grotesco. Esa es la cuestión. Entonces, mira, es importante esto, como yo decía, ver los datos duros, ¿no? O sea, porque yo estoy casi segura de que si hablamos con la mayoría de los autores que escribieron estas historias de la filosofía, los que siguen al menos por acá, se van a sentir muy sorprendidos de este conteo. Yo creo que ellos pensaron que sí habían incluido mujeres, ¿ves? Claro, sí, hubo una enciclopedia de filosofía española hace ya algunos años. La verdad es que no te podría dar el dato bibliográfico porque de hecho la tiré a la basura. Porque no incluía ni a Hannah Arendt,
ni a Simone de Beauvoir, o sea, no incluía una mujer, y una. Esto es lo más común. Mira, yo justamente en esta investigación que hice, vi, por ejemplo, que, porque lo dice una filósofa que ha hecho un estudio sobre esto también, que se llama Linda López McAllister. Ella cuenta que al terminar sus estudios, su doctorado de filosofía, por ahí de los años 60, se dio cuenta de lo mismo que yo, que nunca había leído una filósofa, que nunca había oído el nombre de una mujer en filosofía, que nunca, ni idea, ¿no? Y entonces ella cuenta que esperó con ansiedad la aparición de una obra así que pretendía ser el compendio filosófico más completo en su momento, ¿ok? Esta obra se llamaba The Encyclopedia of Philosophy. Se editó en 1967 por un señor Paul Edwards. Ok, tenía The Encyclopedia of Philosophy, varios volúmenes, tenía artículos sobre más de 900 pensadores y, decíamos, prometía ser la más completa recopilación de la filosofía universal. Perfecto, ¿no? Bueno, pues resulta que Linda López McAllister fue y la compró desesperadamente y no encontró un solo artículo dedicado a una filósofa entre esos 900. No me digas. Si había una entrada individual de alguna filósofa era insignificante. El mensaje, pues claro, ¿no? Era, ¿cuál? No hay filósofas en el pasado, años 60 para atrás hasta los griegos, ¿no? No hubo filósofas, ni una sola. Ok, dices, bueno, a lo mejor Paul Edwards, el editor, pues, pensaba que, a ver, que los griegos no había, pues porque no había información al respecto. Y después, pues, las mujeres, pues fuimos excluidas de las academias, ¿no? Así, de manera unilateral. Fuimos excluidas porque no teníamos la cabeza para la filosofía y para el estudio. Había que dedicarse a la casa, al hogar, a los niños, a la comida de los señores que sí piensan, etcétera, etcétera, ¿no? Dices, bueno, a lo mejor en el pasado, pero resulta que Edwards había dejado fuera, así como tú dices, ¿no? A filósofas contemporáneas de él, de la talla de Hannah Arendt, Ayn Rand, Simone de Beauvoir, Elizabeth Anscombe. Olvídate de las anteriores, ¿no? Que hay cientos de miles, ¿no? Olvídate. Lo peor es que después de esto, en Encyclopedia de Philosophy, 20 años después, 40 años después, se hizo una nueva edición de Donald Borchert en 2005. Esta nueva edición incorporó un capítulo entero sobre filosofía feminista y además agregó a varias filósofas no feministas en otras secciones de la enciclopedia, tratando de reparar un daño, es decir, tratando de reparar una injusticia epistémica que había durado 40 años. Entonces, claro, lo que hizo Borchardt frente a Edwards fue decir, Edwards había presentado una visión distorsionada de la historia. ¿Ok? ¿Qué es la historia? Desde las guerras médicas, ¿no? ¿Qué es la historia? La historia es un recuento objetivo del pasado, ¿verdad? Si no hay mujeres, ¿ese es un dato de la realidad? ¿Que las mujeres no hacían filosofía? Pues mira, yo invito a cualquiera de los que nos están escuchando a entrar a Wikipedia y poner mujeres filósofas. Escribir así. No sé, en español no lo he visto la entrada, pero en inglés van a encontrarse con una lista de por lo menos, estamos hablando de la Enciclopedia de Filosofía, que tenía 900 autores. Van a encontrarse en Wikipedia, en este apartado, por lo menos 250 nombres de filósofas, desde Hipatia de Alejandría, o sea, desde los griegos, hasta Martha Nussbaum, o sea, hoy. Por lo menos 250, y no incluyen, o sea, hacen un listado de las mujeres como en filosofía como más importantes. No incluyen, por ejemplo, a las mexicanas. A Sor Juana sí la incluyen, obviamente. Pero fuera de Sor Juana no incluyen a ninguna de las otras que hay por ahí, ¿no? Entonces, te das cuenta de que hay cientos de mujeres que han hecho filosofía a lo largo de la historia, y esta es otra cosa, ¿no? O
sea, yo cuando empecé este estudio dije, bueno, capaz que en los años 40 pues no había mujeres en filosofía. Es decir, capaz que no había mujeres en la universidad o muy poquitas, ¿me entiendes? Yo no sabía bien la historia de la mujer en la academia en México. Pero entonces, ¿qué me encuentro? Me encuentro con que la primera tesis de posgrado que hubo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, mi alma mater, la primera tesis de posgrado fue escrita por una mujer, Paula Gómez Alonso. Ahí está, ¿eh? Si vas a la primera tesis de filosofía. La primera tesis de posgrado en filosofía. La primera tesis de posgrado en filosofía La primera. Toda la universidad. De toda la universidad. De toda la universidad, no sé, de la Facultad de Filosofía y Letras. De la UNAM, digamos. De la UNAM, sí, de la UNAM, de la Facultad de Filosofía y Letras. La primera tesis de posgrado que se escribió, la escribió una mujer que se llamaba Paula Gómez Alonso. 1933. La tesis se llama La cultura femenina. ¿Ok? Híjole, es un dato... Paula Gómez Alonso no solo escribió la primera tesis de maestría, o sea, antes que Samuel Ramos, antes que Samuel Ramos, pero no solo escribió la primera tesis de posgrado en filosofía de toda la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, sino que fue maestra, era maestra ahí, porque claro, su tesis es de maestría, era maestra ahí en esa facultad en la que estudió también Samuel Ramos. Eran colegas, los dos eran maestros. Samuel Ramos, en ese momento en la facultad, tenía poca gente. Era imposible que Samuel Ramos no supiera que Paula Gómez Alonso había escrito la primera tesis de posgrado de toda la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Era imposible. Y no la menciona nunca. Nunca. Sí, bueno, tú has hablado de injusticia, pero realmente, aparte de una injusticia, sí hay un trasfondo de violencia brutal, ¿no? Brutal. Es que el silenciamiento es una violencia brutal. Una violencia bárbara. Porque, claro, con esta situación del COVID, yo te decía, bueno, platiquemos de qué pasa con la mujer en el COVID, pero es que realmente platiquemos qué pasa con la mujer. Sí. Porque finalmente estamos hablando de violentar a un ser por el solo hecho de ser mujer. Sí, exactamente. La violencia que desgraciadamente puede ser física en muchas situaciones, como parece que ha llegado a suceder ahora que hemos tenido que estar encerrados. Sí. Finalmente está sustentada sobre este otro tipo de violencia epistémica o borrar a la mujer de la historia, como si fuera un ser incapaz. Exacto. Incapaz de pensar, incapaz de hacer filosofía. Me decía una colega pintora, es que habría que volver a escribir la historia de la pintura. Sí. ¿No? Y me enseñaba unos cuadros que yo decía, no es posible que esto no esté reconocido en todos los libros de historia de la pintura. Entonces, llegas a la conclusión de que habría que volver a escribir toda la historia, no nada más la de la pintura o del arte o de la literatura o la filosofía, sino que se ha ejercido una violencia brutal. Brutal. Ya sea a través de la invisibilización de la mujer, ¿no? Como Exacto. si la mujer no existiera. Y yo creo, no sé, no me atrevería a sostenerlo, pero yo te preguntaría si no lo crees tú también, que de alguna manera este tipo de violencia es la que está sosteniendo la violencia física que todavía sufre la mujer. Esto es una falta de respeto radical. Perdón, Gustavo Leiva, no tengo ningún trato propiamente con él, pero creo que es una falta de respeto brutal hacer un libro sobre la historia de la filosofía en México y no incluir en el índice, por lo menos, digamos, por lo menos, ¿no? A personajes como Juliana González, como Paulette Dieterland, como, bueno, la maestra Rovira, la doctora Carmen Rovira, que ha sido un verdadero bastión
a su edad continúa haciéndolo, ¿no? Digo, por lo menos 5 de las grandes, ¿no? 10 de las grandes, ¿no? Pero no hacerlo es una falta de respeto, es una violencia. Es decir, tú, Juliana González, tú hagas lo que hagas, para mí no existes. No mereces estar en un índice de historia de la filosofía en México en el siglo XX. Tú, Paulette Dieterlen, independientemente de que seas la número 1 en cuestiones de justicia distributiva en México, a la hora en que yo hago mi historia de la filosofía, no existes. O sea, es una cosa violentísima, de una gran falta de respeto y de una gran falta de objetividad, caray, ya no digamos más, ¿no? De objetividad. Y creo que este tipo de situaciones, no ver a la mujer filósofa, no ver a la mujer matemática, no ver a la mujer ingeniera, finalmente sostiene ese otro tipo de violencia en el cual la mujer es vista como un objeto que se puede violentar físicamente, ¿no? Que es lo que ha pasado, y bueno, ha pasado desde hace mucho tiempo, pero en particular, yo no sé por qué nos sorprendemos de que una vez que atravesamos por la situación del COVID y tenemos que encerrarnos en nuestras casas, yo no sé por qué nos sorprendemos de que la violencia crezca. Era casi, predecible. Pero creo que se sostiene, que es como una estructura, que quizás si las personas que hacen las historias de las filosofías, las historias del arte, las historias de las matemáticas, no llevaran a cabo esta violencia, podrían mostrarle al resto de los hombres que las mujeres somos seres humanos, como cualquier otro ser humano que piensa. Claro. Y podría esto quizá, caray, dignificar la mujer ante la mirada del golpeador, ante la mirada del violador, ante la mirada del hombre que abusa físicamente. Entonces, ¿hasta dónde llega la responsabilidad de la violencia contra la mujer? ¿No? Yo realmente, bueno, por supuesto que el violador, el golpeador, es culpable, no lo dudo. Pero ¿no lo es también Gustavo Leiva? Pobre Gustavo. No lo es también una persona. Digo, perdón, no tengo nada contra él de manera personal. Quiero decir, no lo es una persona que lleva a cabo una historia del pensamiento matemático y no incluye una mujer, o del pensamiento filosófico, o del arte, o de la música, y no incluye una mujer, pues está sustentando de alguna manera la tesis de que la mujer no pinta en inteligencia, no pinta en filosofía, en arte, en matemática, y esta inferioridad, pues sobre ella se basa el abusivo, el pelado que la golpea o que la viola, ¿no? Absolutamente. Fíjate que es muy interesante que en este libro también, en el que yo me basé, de Miranda Fricker, Injusticia Epistémica, ella pone un ejemplo, porque ella hace una distinción de la injusticia epistémica en su forma testimonial, en la que le niegas a la otra persona el valor a su testimonio por algún motivo no racional, como por ejemplo los prejuicios de género, raza, etcétera, ¿no? No solamente género, también raza o también situación social, hay muchos prejuicios. Cualquier tipo de prejuicio que te impide pensar en el otro como una persona que tiene un testimonio válido que tú tienes que oír, bueno, eso es injusticia epistémica en su forma testimonial. Pero también hay otro tipo de injusticia epistémica que es en forma hermenéutica. No vamos a entrar en los detalles del caso porque, bueno, es largo y lo pueden consultar con el libro, pero ella habla de un caso, a mí me impactó mucho esto, habla de un caso muy famoso en los años 70
en una universidad muy importante en Nueva Jersey, en Estados Unidos, en Rutgers University, en la que un físico, un prestigioso académico, tenía una asistente de una mujer de color negro, una mujer negra, una mujer que era su asistente y que empezó a tener una situación con este académico que la fue llevando a una imposible sostener, a que era imposible sostener su relación de trabajo con este hombre. ¿Ok? Era imposible. Ella no sabía cómo explicar lo que estaba sucediendo con el investigador. El investigador se le acercaba, la tocaba, se frotaba contra ella, buscaba oportunidades para estar solo con ella, le decía cosas. Ella además conocía a la esposa del investigador. Entonces toda la situación para ella fue tan brutalmente violenta que terminó renunciando a su puesto. Renunció a su puesto de trabajo, fue a buscar en Estados Unidos la cuestión esta de servicio social, o sea, que le dieran una indemnización, y le dijeron, pero usted renunció, usted o sea, no merece ninguna indemnización porque renunció. Y ella dijo, pero yo renuncié porque me enfermó la situación con este señor. Le dijeron, bueno, pues no podemos hacer mucho. Y ella, desesperada, empezó a buscar ayuda y encontró un bufete de abogadas. Escuchó una plática en la universidad de una abogada que tenía un bufete de mujeres. Y entonces se acercó a ella y le planteó su historia. Le dijo, me pasó esto. Entonces esta mujer le dijo, se la llevó al bufete, llamó a todas las otras abogadas, se pusieron a estudiar el caso porque les pareció que esta violencia cometida contra esta mujer había sido brutal, al grado de enfermarla físicamente y al grado de que ella tuviera que renunciar a un trabajo que le encantaba y que era el sostén de su vida y de su casa y de todo lo demás. Bueno, y entonces el bufete de abogadas terminó acuñando el siguiente término y te va a impactar: acoso sexual. No existía. Ahí se acuña el término. Se acuña ahí el término. Ese término que hoy se puede usar en cualquier circunstancia, ¿no? Que se usa tanto, que todo el mundo sabe, ¿no? Bueno, se discute, se dice, etcétera. ¿Qué pasó con eso? Bueno, ese término se acuñó ahí. Pero El nombre fíjate, de la Fanny, mujer era Carmita Woods. pero fíjate qué interesante, ¿no? Esto que me cuentas, como al principio ella no sabe decir, expresar Exacto. lo que le está pasando, y yo lo relaciono de inmediato, toda esta situación del feminismo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Bueno, no puedo decir comienza porque siempre ha habido mujeres que han luchado y que hemos luchado por cambiar las cosas, pero cuando realmente empieza a tomar fuerza, yo me acuerdo mucho que fue a raíz de una plática de una profesora que fue invitada a hablar sobre estas cuestiones hace un par de años, quizá un poco más, y las alumnas y algunas profesoras comenzaron a decir, oigan, pero a ver, viene esta mujer de España a platicarnos que les está pasando esto a las mujeres en España y que están organizadas por esta situación, pero a mí me pasó eso, a ti también, es que a mí me pasó, a ti también, pues se llama así, o sea, tiene nombre, Exacto. no somos las únicas, entonces, que vuelvo a la responsabilidad de los académicos, ¿no? Así como me parece que la violencia física que siempre ha padecido la mujer, que ha sido peor ahora en la situación del COVID, por el hecho de tener que estar encerradas, así como me parece que ese tipo de situación, el académico que hace a un lado a las mujeres tiene su responsabilidad. Me parece también lo otro, ¿no? Esto es, el académico o la académica que habla de esto, creo que está haciendo bien. Creo que ya callar es algo, ya es algo éticamente censurable, éticamente malo.
Es complicidad. Sí, que es necesario decirlo. Sí. Es necesario decirlo. Y yo no sé si con nombres y apellidos, no lo sé, pero por lo menos decirlo. Sí. Digo, hubo un gran profesor, un gran profesor que a la fecha admiran muchísimo todas las personas en la facultad, que a mí me plagió, ¿no? Y nunca lo he dicho, porque pues por ahí está su esposa y por ahí están sus hijos, ¿no? Pero caray, llega el momento en que, ¿hasta cuándo? Exacto. ¿Hasta cuándo? ¿No? Y yo recuerdo cuando salimos de aquella conferencia en la que materialmente leyó mi escrito, yo me acuerdo que por si fuera poco el plagio, me acerqué y le dije, qué buena conferencia. Y lo creía. O sea, mi explicación fue, piensa lo mismo que yo. Pero yo le había dado mi artículo a leer y él me había dicho, es muy bueno y no veo por qué no se pueda publicar, entrégalo. Y a las mes y medio lo lee en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras. Y yo todavía me siento honrada y digo, wow, piensa igual que yo, qué interesante su interpretación de Nietzsche. Yo no sabía que él sabía Nietzsche, pero este hombre cómo sabe todo, es una gran mente, ¿no? Y claro, pues estaba yo muy chica y ahora a posterior ya a la larga volteo para atrás, digo, qué barbaridad, qué descaro. Yo me acuerdo que se ponía rojo y se ponía muy nervioso. Y yo decía, ¿por qué será? Pues, claro, él pensaba que yo le iba a decir, no tienes vergüenza, ¿no? Pero no, más bien le dije, ay, ¿cómo pensamos igual, verdad? O sea, es otra vez no saber darle nombre a las cosas, no poder decir, me plagiaste, abusaste, me leíste y luego lo leíste en público. Esto me ha vuelto a suceder hace menos de medio año, que un colega comenzó a leer en público palabra por palabra. Y yo volteaba con la persona que tenía junto y le decía, yo escribí eso, eso lo escribí yo. Y yo volteaba y yo veía a la gente y decía, ¿tú no se dan cuenta que eso lo escribí yo? Entonces, caray, creo que es algo sumamente usual. Y que mientras sigamos calladas las mujeres, lo que te quiero decir es, somos éticamente responsables de las mujeres golpeadas también. Porque por guardar silencio, nosotras, y por seguir ignorándonos como académicas, ellos, de alguna manera estamos sosteniendo un nivel de violencia muy académico, muy educado, pero es violencia que fundamenta la inferioridad de la mujer, que termina en golpes y en violaciones. Pues tú sabes que yo escribo semanalmente algún artículo pequeño para un periódico y nunca se ha leído tanto un artículo mío como aquel que cuando las chicas hicieron la canción de, bueno, la recitación del violador eres tú, en el que yo decía, bueno, a ver, un momento, todos los que decimos, ay, bueno, pero ¿qué hacía ahí a las 2 de la mañana? Tenemos la culpa. Y todos los que decimos, bueno, pero también qué formas de vestirse. Tenemos la culpa. Estamos justificando al violador. Absolutamente. Y yo he escuchado esas frases hasta en colegas. O sea, también a quién se le ocurre ir vestida así a las 3 de la mañana. O sea, no es mi culpa, ni mi vestido, ni la hora en la que estaba, o el violador eres tú. Y de alguna manera, desde la academia, quien ignora a las mujeres y las mujeres que no abrimos la boca para denunciar, pues estamos colaborando con la violencia. ¿Por qué no nos platicas un poco de este último libro del cual nos has hablado? ¿Cuál es el título del libro? Yo no lo he visto, debo de decirte que no lo he visto todavía, tengo muchas ganas de verlo ya.
Ya lo vas a tener pronto en tu casa. De que lo presentemos, de que... Claro que sí. Sí, bueno, se atravesó la pandemia porque a nosotras las mujeres, hasta las pandemias, ¿no? Nos arruinan lo que iba a ser el año de las mujeres, ¿no? Sí, qué cosa tan horrible. Tenemos que retomarlo. No se ha acabado el año y no se va a acabar el movimiento de las mujeres. Así sí, que, no. mira, este libro... Ajá. Las filósofas tienen la palabra. Ok. Las filósofas tienen la palabra, está editado por Siglo XXI. Es un libro, además me encantó porque tiene el glifo prehispánico de... Es lo que te iba a decir. De la palabra, precisamente, ¿no? El glifo parecía, y tanto el glifo como el título parecieran salir de la... Sí, está muy padre el diseño, me encantó. De la gente del siglo XXI. Y es un libro que, como decía, ¿no? Son 10 entrevistas de 10 extraordinarias mujeres, 10 extraordinarias filósofas maravillosas que dan su testimonio de cómo fue para ellas estudiar filosofía en lo que es un mundo de hombres, un mundo muy... Y está, bueno, no se ve nada del índice, pero bueno, les cuento quiénes están rápidamente para quien nos está oyendo. No sé todavía, ¿eh? O sea, sí, realmente quiero verlo porque es algo que todavía ignoro. No, te lo voy a llevar porque tengo uno para ti especialmente. Entonces tenemos a Virginia Aspe, que es una experta además en Sor Juana Inés de la Cruz. Maravillosa la entrevista de ella. Después está Paulette Dieterlen, otra gran filósofa. Está Kim Díaz, que es una filósofa interesante porque es una filósofa mexicana nacida en El Paso, Texas. ¿Y qué hace filosofía mexicana allá en las universidades gringas en español y en inglés? O sea, bien interesante. Después está Maite Escurdia, que fue una filósofa muy interesante, una filósofa analítica que hizo mucho además por la filosofía analítica en México, que desafortunadamente es la única que ya no está entre nosotras porque ella murió hace 2 años, prematuramente. Muy joven. Y con todo, porque toda su fuerza, bueno, era una mujer extraordinaria, una fortaleza impresionante. Iba con todo para hacer una gran obra, ¿no? Sí. Bueno, y la entrevista que da es verdaderamente preciosa, ¿no? Juliana González, que como ya dijimos, también es otra maravilla de mujer y de filósofa. Está Olvet Hansberg, también extraordinaria, que además tiene un seminario ahora en la UNAM, un seminario sobre emociones, vistas desde un punto de vista filosófico, muy interesante. Está María Pía Lara, que ha hecho una gran obra sobre violencia, precisamente, muy interesante. Está Fernanda Navarro, cuya vida parece una novela, o sea, habría que llevarla al cine. Fernanda Navarro, porque es de no creerse. Está Paulina Rivero, que también da una entrevista superlativa, de verdad, y me encantó porque además el título de esa entrevista muy adecuadamente se lo pusieron en Milenio, que es La mujer le ha dado una segunda vida a la filosofía, es cierto esto. Y está finalmente Carmen Rovira, que es la decana del grupo. Carmen Rovira ha sido maestra en la Facultad de Filosofía y Letras por más de 70 años. Es increíble y con la humildad de decir que ella se contenta con se conforma con ser un aprendiz de la filosofía, fíjense. O sea, una mujer que nos ha dado clases durante 70 años. Impresionante, Carmen Rovira, es de una humildad que deja pasmada, ¿no? Así es. Bueno, son 10 testimonios. A mí la parte que yo quisiera resaltar es eso, son 10 testimonios y curiosamente entre la más joven de las filósofas que están incluidas y la de más edad, hay aproximadamente 50 años. ¿Ves? Entonces, es un fresco también de la filosofía en México. Es un gran fresco de la filosofía. 50 años de filosofía, ¿cómo ha cambiado o si ha cambiado? ¿Qué desafíos tuvieron que enfrentar? ¿Cómo fue su experiencia? Las que fueron alumnas de Gauss, las que ya entraron un poco después, en fin, ¿no? ¿Cómo se ha visto también, cómo se ha ido acomodando el tema de la filosofía a lo largo de esos 50 años, ¿no?
ha sido verdaderamente para mí un privilegio, un honor, una aventura también seguir estos 50 años, ¿no? En estas voces de 10 filósofas. ¿Y no pensarías, Fanny, en la posibilidad de hacer una historia de la mujer filósofa en México? O sea, pensando, por ejemplo, pues en mujeres como Graciela Hierro, que Claro. lamentablemente pues ya no están con nosotros, pero que abrieron un camino brutal para la mujer, ¿no? Sí. Yo recuerdo, yo fui alumna de Chela desde el primer año de la carrera, y yo recuerdo que había chicas que, pues que abiertamente le decían a ella como profesora, ay, yo no soy feminista, yo no creo en esto. Y yo recuerdo mucho a Chela que le decía, la felicito, solamente le recuerdo que usted puede votar gracias a las mujeres feministas, ¿no? Qué bueno que no sea feminista, pero usted se debe a las feministas, ¿no? Sería muy interesante y sería muy necesario, porque por lo visto los hombres que hacen historia de la filosofía no van a incluir mujeres, o sea, no importa lo que hagamos, no importa lo que hagamos, no van a incluirnos nunca en la historia. O sea, ya después de saber que la obra de Gustavo Leiva no tiene a una sola mujer en el título, a una sola mujer mexicana, y que solamente menciona en el índice, y que solamente menciona en el índice a una filósofa española que estuvo aquí un año. Bueno, me queda claro que podremos hacer lo que sea, no vamos a estar incluidas en la historia de la filosofía en México, punto final. Es necesario que lo hagamos por nuestra cuenta. Entonces, Sí, yo creo que esto sería sí, mira, sería un proyecto definitivamente necesario, sin duda, porque de nuevo, ¿no? Volvemos a lo mismo. A ver, yo incluso en este libro, que no es de historia, ¿verdad? Porque no pretende ser una historia de la filosofía, pero incluso en este libro a mí me preocupó mucho hacer explícitos los criterios, porque tenía muy claro que había algunas filósofas que yo no había incluido en este libro, también obviamente por motivos reales. Yo pude hacer 10 entrevistas que además las pude filmar gracias a la ayuda de una amiga extraordinaria, Mónica Lombardo, que consiguió un equipo que todos trabajaban pro bono para hacer esto, para que quedara el documento filmado de las 10 mujeres. Pero bueno, se me terminó que las personas dieran su tiempo y su trabajo, ¿verdad? Para hacer esto. O sea, yo no podía seguir adelante, pero hubiera querido hacer 100 entrevistas, no 10. Y hubiera podido hacer 100 entrevistas perfectamente. Pero bueno, ¿por qué incluí algunas filósofas y algunas no? Bueno, puse los criterios. Están explicitados en el prólogo. ¿Cuáles fueron los criterios? ¿Por qué esta selección? ¿A qué respondía que esta selección sí y algunas otras filósofas no? Bueno, están explicitados los criterios. Si están explicitados en un libro de divulgación como en una historia de la filosofía, los criterios, hacer explícitos tus criterios, debería de ser como sine qua non. O sea, si no hago explícitos los criterios, entonces no escribo el libro. Debería de ser así. Es mi opinión humildemente. Tú puedes hacer un libro de lo que quieras, la libertad es libre, como decía no sé quién, pero tiene toda la razón. La libertad es libre, puedes hacer el libro que quieras, puedes hacer un libro de historia de la filosofía de mis cuates. ¿Por qué no? Perfecto. Pero entonces explicita que son tus cuates, que no pretende ser una historia de la filosofía en el sentido estricto, es decir, no es un reflejo objetivo de la realidad, es un reflejo subjetivo de la realidad. O ni siquiera es un reflejo, es lo que se me dio la gana. Yo quiero mencionar a mis amigos, perfecto, tienes toda la libertad de hacerlo, pero entonces no es una historia de la filosofía. O quiero mencionar solamente a los filósofos que a mí me impactaron cuando yo fui estudiante o cuando, no sé, o solamente a los del Instituto de Investigaciones Filosóficas, o solamente a los de la Facultad de Filosofía y Letras, o solamente a los de la Universidad X, Y o Z. O quiero excluir a la mujer porque no soporto a la mujer, qué sé yo, pero decirlo con claridad, ¿no? No es que no haya mujeres que hacen filosofía, sino que yo no quiero incluir mujeres en mi libro, ni mucho menos en mi índice. Bueno, de acuerdo, ese es tu método, ¿no? Lo que es un poco increíble es pretender que estás haciendo una historia de la filosofía y en tu índice poner
únicamente a María Zambrano, es de risa loca, ¿no? Entonces, sobre todo si estás haciendo una historia de la filosofía en México, ¿no? Es bastante ridículo, pero bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer la otra cuestión que a mí me llamó la atención es precisamente cómo en el siglo XX, digo, porque yo decía, la otra mentira que muchas veces tenemos es que las mujeres no entraron a la academia sino hasta bien entrado el siglo XX, por ahí de los años 60. Es cierto que en los años 60 hubo un ingreso masivo, se masificó el ingreso de mujeres a las universidades. ¿Por qué? Bueno, en gran medida porque fue en los años 60, en 1960, que se inventó la píldora anticonceptiva. Claro. Entonces, la mujer tuvo por primera vez en la historia, al menos dentro de ciertas culturas o dentro de nuestra cultura, tuvo por primera vez la posibilidad de programar sus embarazos. Eso le daba la libertad de hacer una carrera, por ejemplo, de entrar a la educación superior y hacer una carrera y seguir su profesión y demás. Finalmente tuvo esa libertad la mujer. Entonces, no es en balde que en los años 60 se haya masificado el ingreso de las mujeres a la educación superior. Pero que no hubiera antes de eso mujeres en filosofía es una mentira histórica. No es un reflejo real de lo que sucedía, no es un reflejo histórico, no lo es. Ya había, como ya hemos dicho, mencionamos a Paula Gómez Alonso, que en 1933, o sea, 10 años antes de que Samuel Ramos hiciera su primera historia de la filosofía, ya había escrito la primera tesis de posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras, que se llamaba precisamente La cultura femenina. Pero hubo muchísimas otras, y hubo muchísimas durante en la colonia, por ejemplo, ¿no? Y ahí está Josefina Muriel, que tiene esta obra extraordinaria sobre la mujer durante la colonia, y está lleno de mujeres, igual que Sor Juana, que tienen obras matemáticas, que tienen obras de física, que tienen obras de ciencia y de filosofía. Sor Juana no fue una flor ahí del desierto, que es lo que nos quieren hacer creer estas historias parciales de la filosofía, ¿no? Y de la ciencia y del pensamiento en general. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer, Fanny? Porque, híjole, me queda claro que no, las cosas no van a progresar. O sea, tenemos que hacer que progresen, ¿no? No hay ahí una cosa del tipo ya Fanny publicó un libro sobre mujeres de la y ya se hizo esto y ya se hizo aquello, solito va a seguir. No, me queda claro que no. Me queda claro que cada vez que se pueda excluir a la mujer, se va a excluir. ¿Por qué? No termino de entenderlo. Virginia Woolf decía que esta exclusión de la mujer y que en general cualquier faceta del machismo era una señal de inseguridad por parte del hombre. De ser así, pues el hombre en México quizás sea muy inseguro, no lo sé. Pero sí me parece que más allá del gusto o del disgusto que como mujeres nos pueda causar el ser incluidas o el ser excluidas, creo que más allá de eso, tenemos que tomar conciencia de que nuestra actitud ante este tipo de situaciones, al dar un ejemplo al resto de la sociedad, pues es como te decía yo hace un rato, es responsable de que la violencia continúe o de que la violencia pueda dejar de existir. Entonces sí creo que, pues que tenemos una obligación histórica de darnos a conocer sin el temor de nada, ¿no? Porque de otra manera estamos justificando la idea de que la mujer, al no contar o al ser inferior, pues merece o puede ser objeto de maltrato, ¿no? Sí. No sé
si tú sepas lo que ha pasado concretamente en esta época, en este COVID, en esta época de pandemia. Sí. Pero hasta donde tengo entendido, por ejemplo, las llamadas de auxilio de mujeres golpeadas o de mujeres violentadas, estas llamadas han crecido, ¿no? Sí. O sea, hay cada vez más mujeres. Fíjate que un etólogo que a mí me atrae muchísimo, bueno, realmente es el fundador de la etología, que es Konrad Lorenz, él analiza en un momento dado cómo dos seres de la misma especie que comen lo mismo, que requieren lo mismo y por lo mismo en un momento normal, digamos, podrían ser enemigos, ¿no? No me quites mi comida, no quieras estar en mi hábitat, como dos seres de la misma especie, pero que pueden procrear. ¿Cómo es que pueden convivir sin agredirse en un lugar pequeño, ¿no? Entonces, bueno, él explica cómo la propia biología ha dotado a los animales de instintos que retienen su agresión contra las hembras, por ejemplo, ¿no? Él insiste mucho en que un animal macho, por ejemplo, un perro que agrede a una hembra, es un perro que ya está mal, es un perro con el que hay que tener cuidado porque en cualquier momento puede agredir también a su dueño, porque digamos un perro, solemos decir no maleado, ¿no? Un perro en su estado natural jamás va a agredir, según él, a una hembra. De ser así, pues el ser humano sería un ser bastante enfermo porque vaya que agrede a las hembras. No sé tú cómo vieras esta situación actual del COVID, ¿no? Hemos hablado de la violencia que implica la invisibilización, si se puede decir, de la mujer, ¿no? Una violencia. Tú usaste un término que se me hizo muy adecuado, que es el epistemológica, ¿no? Una injusticia epistemológica, ¿no? Yo no te conozco ni te reconozco, ¿no? Sí, ajá. Uh-huh. Yo creo que tienes mucha razón en varias cosas que has dicho, ¿no? Por un lado, el mantenernos en silencio frente a esta situación. Yo voy a hablar de la filosofía porque ese es el área en la que me he estado ocupando, ¿no? Hay otras, por supuesto, hay otras áreas, pero bueno, esta es la que yo conozco porque me he estado ocupando de esto, ¿no? Buscar los motivos de la violencia, por ejemplo, ¿no? Que se comete contra la mujer. En México hay por lo menos 10 mujeres a las que se asesina todos los días. Es una situación terrible. Yo sé que también hay hombres, porque hay gente que me ha dicho, no, bueno, mueren más hombres que mujeres. Sí, o sea, la situación en general es terrible de violencia en México, sin duda alguna, y no quiere decir que no me preocupe que mueran tantos hombres de forma violenta en México y que mueran más hombres que mujeres de forma violenta en México. No quiere decir que no me preocupa mucho, pero creo que en el caso de las mujeres mueren por ser mujer. No, claro, al hombre no lo mata a la mujer por ser hombre. Exactamente, ¿no? Entonces hay una diferencia ahí que es importante tener en la mente, ¿no? Pero en fin, yo puedo hablar desde la filosofía y puedo decir que estoy de acuerdo contigo en que la situación en la que, o la actitud que lleva a la invisibilización de la mujer en filosofía es la misma actitud, esencialmente, que lleva a la invisibilización de la mujer en cualquier otro ámbito. Y por tanto, a considerar a la mujer como una propiedad, como un objeto que me pertenece y con el cual yo puedo hacer lo que se me dé la gana. Puedo golpearla, puedo violarla, puedo matarla, puedo someterla, puedo lo que quiera, ¿no? ¿Por qué? Porque es un objeto. Y esto tiene que ver, en efecto, y de hecho, en el libro de Miranda Fricker también está este caso, tiene que ver sin duda con la injusticia epistémica. Miranda Fricker pone el ejemplo de la pornografía. Dice, en la pornografía, la mujer se reduce a objeto y al reducirse a objeto ya no importa su voz, ya no nada de lo que diga, si está sufriendo, si está gozando, si está diciendo que no, si está diciendo que ya nada de eso importa porque se le reduce a objeto. Antes,
incluso de la acción contra la mujer, o a favor de la mujer. En la pornografía también, obviamente, hay relaciones en las que la mujer está aparentemente gozando, pero antes de la relación, la mujer ya pasó a ser un objeto, y entonces ya nada de lo que pase con la mujer importa. Ya solo importa mi relación con ese objeto, en la relación del hombre con ese objeto. Entonces, la pornografía es el caso extremo de silenciamiento de la mujer, porque es reducirla a dejar de ser persona. Pero claro que si escalas esto, llegas a la filosofía. Llegas, por ejemplo, a las historias de la filosofía, en las que la mujer, y es muy brutal, porque en algunas historias de la filosofía, muchos años después, 2005, te quiero decir, en donde empezó a hablarse de algunas mujeres en filosofía, lees lo que dicen de las mujeres y hubiera sido casi mejor que ni las mencionaran. ¡Qué barbaridad! ¿Entiendes? Porque es tan ridículo lo que dicen de las mujeres a las que sí incluyen, y es tan absurdo que no entiendes por qué se incluyeron a estas mujeres pero no a otras, ¿no? Y al incluir a una, silenciaron a todas las otras. Entonces dices, bueno, es peor que las hayan incluido casi, ¿no? Bueno, pero en fin, esto en la filosofía también, sin duda, es un reflejo de esa violencia brutal que se comete contra la mujer en nuestro país. No digo que nuestro país sea el único, sé que la situación de violencia contra la mujer es universal. Tú buscas cualquier sociedad y es universal. Hay una violencia que comete el hombre contra la mujer porque puede, simplemente por eso. O sea, cualquiera que haya estado en algún momento forcejeando incluso de una manera así de chiste, ¿no? De broma con un hombre, inmediatamente siente la diferencia física que hay entre un hombre y una mujer. O sea, el hombre, aunque sea de tu misma estatura y no sea un hombre muy corpulento, o sea, te tira sin ningún problema, con el mínimo de esfuerzo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nuestra fisiología es distinta, no tenemos los músculos en los mismos lugares, entonces nuestra fuerza está de caderas para abajo, no de caderas para arriba, a diferencia del hombre, etcétera, etcétera. Hay una cuestión fisiológica, no tiene ni caso hablar de esto. Pero bueno, a lo que voy es a que sí, en efecto, en la filosofía esa violencia contra la mujer también está reflejada. Y está reflejada, y se ha estudiado mucho este tema, no en México desafortunadamente, pero sí en algunos de los países anglosajones se ha estudiado mucho el fenómeno de por qué específicamente en la filosofía hay esta situación de violencia, de discriminación, de silenciamiento, de invisibilización de la mujer. ¿Por qué? ¿Por qué justo en la filosofía? ¿No? Hay una autora que dice que se da una situación de tormenta perfecta, en donde confluyen varios factores distintos en un mismo lugar, en un mismo momento, o sea, en la academia, específicamente en la filosofía, para producir esta situación de discriminación tan brutal contra la mujer. Y bueno, los argumentos son muchísimos. Hay algunos argumentos que podríamos ver, pero quizás no tiene demasiado sentido, pero es interesante ver por qué en otros lados cómo se ha interpretado esta situación. La tormenta perfecta es una hipótesis que desarrolló Lois Anthony, que es una filósofa estadounidense, y ella es la tesis que sostiene, ¿no? Que es ahí donde se da la mayor cantidad de situaciones para explicar la baja representatividad en la filosofía, ¿no? De mujeres en filosofía. Dice, bueno, no es una consecuencia de la discriminación, sino que la presupone. No es una consecuencia de la discriminación, sino que la presupone. Exactamente. O sea, no es que, bueno, es que como ha habido pocas mujeres en filosofía, tenemos idea de que la filosofía no es para las mujeres, porque las mujeres no tienen la cabeza para hacer filosofía. No es porque hay pocas mujeres. O sea, no es una consecuencia de la discriminación, la presupone. La discriminación es lo que explica que haya habido pocas mujeres en las facultades, en las revistas indexadas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, muchas veces hay personas que no, claro, incluso muchas mujeres no feministas, y yo aclaro que yo no soy una militante del feminismo.
no he militado nunca en el feminismo. Entonces, no me consideraría por eso mismo como feminista estrictamente. Pero no importa, hay muchas mujeres que no son feministas que me dicen, no, bueno, pero es que, a ver, no hay una discriminación per se. Yo en la UNAM siempre sentí que había un trato igualitario, en fin. Pero piensa de nuevo, ¿cuándo hubo una rectora? ¿Cuántas mujeres están en la junta de gobierno? ¿Cuántas mujeres han sido directoras de los institutos? ¿Cuántas mujeres llegan al posgrado? Ahora, déjame comentarte algo, ¿no? Es un fenómeno que yo no deja de sorprenderme cuando nosotras las mujeres insistimos en negar que esto existe. Y no deja de sorprenderme porque yo misma lo hacía. Yo misma lo hacía. Yo recuerdo que yo insistía mucho bueno, yo no soy feminista, ¿no? No me parece que esté mal decirlo porque es una forma de decir a mí no me encasillen. Hay tantos tipos de feminismo que la gente que solamente conoce un tipo de feminismo que no es el mejor, si tú le dices yo soy feminista, pues te encasilla de una manera completamente equivocada, ¿no? Entonces, yo siempre decía, yo no soy feminista, pero yo siempre agregaba, yo nunca he tenido problema. Yo nunca he tenido problema en la UNAM. Y si ahorita me sientas con un papel y un lápiz, de entrada te puedo escribir 5 momentos en que o fui plagiada o fui acosada sexualmente. Yo decía, yo jamás en mi vida he sido acosada. O sea, ¿por qué lo borramos? ¿Por qué lo negamos? ¿Por qué a veces pienso si será que es tal como, pues sí, el amor que se le tiene a la universidad, el agradecimiento que se le tiene a la institución que nos dio tanto, que es como un querer a fuerzas decir, es el lugar perfecto, aquí eso no sucede, ¿no? Y de repente te acuerdas de cuando en alguna ocasión un X te puso la mano sobre la rodilla y tú dijiste, ay Dios, ¿y ahora cómo le hago no, o sea, pues resulta que sí fuiste acosada, resulta que sí tuviste que hacer 5 veces más lo que cualquier hombre para que te dieran exactamente lo mismo que le estaban dando a un hombre, ¿no? Yo tengo, y mujeres, y mujeres, y mujeres, o sea, mujeres que han tenido el poder y que en el momento en que te toca publicar dicen, ay, bueno, si ya publicó Juan, ¿por qué no va a publicar Paulina? Y tú vuelves a ver a Juan y dices, él es mi veridad, ¿no? ¿De veras? ¿De veras? ¿De veras? O sea, y el tiempo pasa y después de 20 años vuelves a ver a Juan y dices, pues mira con quién me medían, ¿no? ¿Cómo como mujer tienes que hacer muchísimo más que cualquier hombre, ¿no? Pero, Fanny, ¿por qué se nos oculta esto? ¿Por qué lo negamos? Porque yo en el fondo sospecho que esta negación, así como sospecho que la violencia de ocultar a la mujer intelectual de la historia, de la filosofía o de lo que sea, sostiene la violencia física de la mujer, de la misma manera sospecho esto otro, ¿no? ¿Me entiendes? Sí. Que esta negación responde a la negación de la mujer que dice, usted no se meta, él me pega porque es mi marido, y aparte todo me pega lo necesario, o sea, ¿me entiendes? Sí. La negación tiene también que ver mucho, obviamente, con el tema de victimizar a la víctima, ¿no? De tú tuviste la culpa. Tiene mucho que ver con eso, obviamente. Yo lo que creo es lo siguiente, yo creo que tenemos que hacer un cambio de mentalidad sin lugar a dudas. Tenemos que a ver, el tema de la complicidad a mí me interesa, ¿no? Me importa. Porque sí, cuando callamos las cosas nos volvemos cómplices de esto, ¿no? Hay que denunciarlo. Ahora, ¿cómo hacerlo en filosofía? Bueno,
también después de haber hecho toda esta investigación sobre las historias de la filosofía, porque claro, ¿qué mayor violencia puede haber que no figurar en las historias de la filosofía? Que las obras de las mujeres filósofas, que fueron nuestras maestras muchas veces, que son nuestras colegas, no se conozca, no se difunda, no se promueva, ¿no? ¿Qué mayor violencia que callarlas antes de hacer cualquier cosa, ¿no? Ya las callaste, ¿no? Y qué mayor violencia que ponerte en una situación de superioridad académica, superioridad intelectual frente a las mujeres que son tus colegas o que son tus alumnas. Mira, yo creo que todo el mundo sabe que el abuso sexual, el acoso sexual, la violación sexual, no tienen nada que ver con el sexo y tienen todo que ver con el poder. O sea, yo creo que lo que más lejos está de un abusador de niños, por ejemplo, es el sexo. Lo que lo está disparando es el poder. A lo que está respondiendo es al poder. Entonces, ahí podemos empezar a entender por qué en filosofía también el poder intelectual funciona como este disparador de otras cosas también, ¿no? Y por qué es un coto en el que, ¿no?, los hombres dicen, espérate, ¿no?, las mujeres no. Es consciente, a mí me interesa mucho, hace poco leí una obra bien divertida, además, bien interesante, que se llama Las mujeres invisibles, o La mujer invisible se llama. Es de Caroline Pérez, Caroline Criado Pérez, lo tengo por acá. Caroline Criado Pérez, lo tengo en inglés, pero está en español, Invisible Woman, o La mujer invisible se llama en español. Es una economista esta mujer y hace estudios de casos, porque como yo decía, ¿no?, los datos no hay cómo pelearse con ellos, ¿no? Pero ella decía una cosa que a mí me pareció muy interesante, decía, hay un machismo no voluntario. No voluntario. Por ejemplo, en las políticas públicas, hay un machismo no voluntario. ¿Es machismo? Sí, es machismo. ¿Es voluntario? Pues no exactamente, es más bien una costumbre que se va repitiendo y repitiendo y repitiendo porque nadie se para a examinar los datos. En el momento que nos paramos a examinar los datos y los presentamos, ahí puede haber cambios. Ojalá con esta investigación que yo hice, los historiadores, los siguientes historiadores, se paren a reflexionar. Historiadoras, ojalá, sí, historiadoras. A mí me encantaría estar en un proyecto en el que se hiciera una gran historia de la filosofía en México, no solamente de las mujeres, pero que incluyera a las mujeres, sin duda alguna que las incluyera. Y no así como diciendo, bueno, las pongo porque es políticamente correcto, porque no queremos entrar por cuotas, no lo necesitamos, no necesitamos este proteccionismo, este paternalismo, no lo necesitamos y no lo queremos, es denigrante. Queremos estar porque valemos la pena, porque lo valemos, porque cada una de estas 10 mujeres tiene que estar en este libro, tiene con qué estar. Ahora, la cosa, Fanny, es que hay más. La cosa es claro. Y que si la tendencia va a continuar siendo la invisibilización del trabajo de una mujer, pues ahí comienzas a comprender, o al menos yo comienzo a comprender estas historias de las mujeres. Sí. ¿No? O sea, sí está ya justificada una historia de la filosofía o una historia de las mujeres filósofas en México. ¿Me entiendes? Porque hay tantas historias de la filosofía en México que no las incluye. Exacto. Que ya llega el momento, ¿para qué vamos a repetir lo que ya está incluido si lo que hace falta ahora es, como decía mi amiga, habría que volver a escribir la historia de la pintura, habría que volver a escribir la historia de las matemáticas, habría que volver a escribir la historia de la filosofía. Sí. No vamos a hacerlo pero todo. Se puede. ¿Perdón? Sí se puede. Mira, acuérdate, me encanta este ejemplo, porque hay que acordarnos. A ver, José Gauss decía que se haría historia de la filosofía conforme fuera haciéndose filosofía y filosofía conforme fuera haciéndose historia de la filosofía. Está bien, yo estoy de acuerdo. Ahora,
El problema con Gauss, con lo que decía Gauss, es el siguiente, es el que yo vi en este estudio de 18 historias de la filosofía. Si yo me baso en una historia de la filosofía previa o en las historias de la filosofía previas y en esas historias de la filosofía no hay mujeres, pues voy a seguir, ¿verdad?, repitiendo el estereotipo. No, pues no hay mujeres. Es que no, ellas se dedicaban a la casa. No es que no pudieran hacerlo, no es que no fueran capaces, pero es que estaban en otro rollo. No había mujeres hasta 1990. No empezó a haber mujeres en filosofía. No importa. Entonces, hay que responderle a Gauss más bien como respondió Miguel León Portilla. Fíjate qué interesante. En 1959 le respondió a Samuel Ramos. A esta historia de la filosofía en México de Samuel Ramos, le respondió Miguel León Portilla con su tesis. Su tesis se llamaba La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes. Dices, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver la historia de México, es un clásico de la filosofía náhuatl, ¿no?, con la filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes? Tiene muchísimo que ver. Samuel Ramos decía que no había filosofía en México previa a la conquista, ¿no? No había filosofía prehispánica. No era filosofía, era otra cosa, era pensamiento, era poesía filosófica, pero no era filosofía, ¿ok? Con esta cosa eurocentral, ¿no?, muy típica de Ramos. No natales de Mileto. ¿Eh? Sí, no natales de Mileto, ¿no? Entonces, Ramos rechazaba que los pueblos indígenas hubieran aportado algo al desarrollo de la filosofía universal. A esto responde Miguel León Portilla, filósofo también, haciendo su tesis doctoral que se llamaba, como decíamos, La filosofía náhuatl estudia en sus fuentes. Con esto Miguel León Portilla dio inicio a una revalorización absoluta, un movimiento de revalorización de nuestras raíces, que mostró la importancia de incorporar la diversidad de los pueblos indígenas en el estudio de la historia de nuestro pensamiento como nación. Fíjate qué importante. Pero lo que es clave es que él dijo, hay que estudiarla en sus fuentes. ¿Por qué en sus fuentes? Porque en las fuentes tradicionales no estaba. Claro. No podías encontrarlo. La filosofía náhuatl, la filosofía prehispánica, no podías encontrar en las fuentes tradicionales, porque la habían negado siempre. Lo mismo tenemos que hacer las mujeres. Nos han negado siempre, tenemos que aprender de esta historia, aprender de este ejemplo. Tenemos que ir si no están las fuentes, o sea, si no están las historias de la filosofía, tenemos que ir a otras fuentes, ver nuestras fuentes para extraer de ahí. Y entonces, ¿cómo? Con entrevistas, con testimonios, con obras literarias, pictóricas, etcétera. La filosofía no está solamente en la academia, sobre todo cuando la academia te ha cerrado las puertas. Entonces hay que extraer esa filosofía de otros lados y traerla para acá. Traer, ¿no? Me encanta que Graciela Hierro, precisamente, la gran Graciela Hierro, sintetizando, ¿no?, la reflexión feminista de Rosario Castellanos. Fíjate, Rosario Castellanos, ¿no? O sea, una gran filósofa quien siempre, no, ella es escritora, ¿no? Era la esposa de ¿cómo se llamaba? de Guerra, ¿no? No era la esposa de Guerra, no se dedicaba a la literatura, o sea, por favor, ¿no? Bueno, Graciela Hierro, sintetizando la reflexión feminista que había en Rosario Castellanos, se preguntó lo siguiente: ¿cómo podemos nosotras, en tanto que mujeres, traducir nuestra experiencia en conocimiento? O sea, yo digo esto y se me pone la carne chinita, de plano, ¿no? Porque es exactamente eso. Tenemos que traducir nuestra experiencia en conocimiento y tenemos que ir a lo que Horacio Cerruti me encanta, porque él hizo también una reflexión muy interesante. Dice, bueno, para poder hacer una filosofía inclusiva, tenemos que recurrir a medios alternativos. Esto que estamos diciendo, ¿no? Medios alternativos extraacadémicos e incluso extragráficos, tales como testimonios orales, obras de arte, artículos periodísticos, entrevistas, todo lo que ayude a enriquecer el legado filosófico impresionante de las mujeres
¿sí? a México. Fanny, pues creo que tendremos que buscarnos. Yo te voy a buscar porque creo que hay una obligación que tenemos que atender. Sí. Si queremos hacer alguna diferencia para todas las mujeres, no nada más para las filósofas, pues desde esta área creo que hay algo que podemos hacer. Y no, me imagino que Ángel, es el momento de darle la palabra a la gente, porque si no se nos va. Yo podría seguir, pero creo que ya le toca a quienes nos están escuchando, ¿no? Yo también, es mi tema favorito, así que podría seguir así como horas. Impresionante. Pues te escuchamos, Ángel. Sí, bueno, iré leyendo las preguntas y los comentarios. Entiendo que hay mucho interés en conocer el libro, entonces si pudieras también mostrar la imagen para que puedan conseguir el texto. Y mientras leo algunas preguntas, ¿no? Carlos Piedra dice, la injusticia epistémica para Fricker puede ser hermenéutica o testimonial. Sin duda es un concepto central de la teoría política contemporánea, sobre todo en la lucha feminista por obtener espacios de generación filosófica. Álvaro Malpica afirma que piensa que el método genealógico de Foucault es mejor que el de Fanny, que el que Fanny utiliza porque tiene que ver con las relaciones de poder. Voy a leer comentarios de mujeres. Carmen Maldonado Vargas dice, no solo en el ámbito filosófico ocurre esto, en ciencias como biológicas sucede lo mismo. Seguramente en las demás carreras sea similar. ¿Qué hacer para lograr una justicia epistémica? Comenzar con visibilizarlo y estructurar recopilación de autoras, ejemplo, un repositorio de la UNAM para que se pueda utilizar. ¿Sigo leyendo o Fanny o...? Pues hay una que a mí me gustaría contestar porque la persona que preguntó sobre Foucault, que dijo que el método de Foucault era mejor que el utilizado por Miranda Fricker. Yo en realidad, a ver, aquí hice ni siquiera es una síntesis del pensamiento de Miranda Fricker y de lo que ella propone con su concepto de injusticia epistémica, porque apenas lo mencioné. Si esta persona, es una mujer, ¿no? La que preguntó. No, es hombre. Es un hombre. Si a él le interesa, le recomiendo obviamente que consiga el libro de Miranda Fricker, pero sí puedo decirle muy específicamente que Fricker cita a Foucault en este texto, en Injusticia Epistémica. Ella cita a Foucault y lo que dice es precisamente que dice Fricker que estamos en una red de relaciones sociales cuya misión es crear o preservar el orden establecido. Y esto recuerda la idea de Foucault sobre el poder social que regula el intercambio entre agentes, precisamente. La diferencia de Fricker con Foucault es que para Miranda Fricker, ese poder no está vigente solo cuando entra en acción, y esto es un término de Foucault mismo, sino que funciona de manera permanente. ¿Okay? Y esa es la gran diferencia entre lo de Fricker y lo de Foucault. Para Foucault, este poder social entra en acción en momentos específicos y Miranda Fricker dice, no, de ninguna manera, funciona de manera permanente. De hecho, consiste en una capacidad prácticamente socialmente situada para controlar las acciones de otros, que puede ser ejecutada de forma activa o pasiva por agentes sociales concretos, o de manera alternativa puede operar de forma netamente estructural. Entonces, yo creo que Miranda Fricker toma un paso y va más allá de lo que está proponiendo Foucault. Es bien interesante y por eso le recomiendo que lea la obra. Injusticia Epistémica de Miranda Fricker está traducido, si lo prefiere, en español, pero también está en inglés, en el original. Si puede, pues también siempre es mejor leerlo en inglés, pero se consigue muy fácilmente. Y después hay un diccionario de injusticia epistémica que también podría utilizar, que también es muy interesante. Pero bueno, ya me fui un poco por otro lado. Si quieren, le seguimos con las preguntas y Sí, claro. Dave pregunta que si existe alguna red o asociación de filosofía de mujeres, estilo las mesas, chairs, de la UNESCO sobre la mujer, sí, o si existen revistas o journals de filosofía desde mujeres. Sí, claro, hay bastantes. Pero bueno, específicamente en México, y qué bueno que preguntó, en México acabamos de iniciar la red
Mexicana de Mujeres Filósofas. Esta es el capítulo mexicano de la Red de Mujeres Filósofas de América Latina, que está en efecto bajo el paraguas, digamos, de la UNESCO, que había fundado ya hace algún tiempo esta Red de Mujeres Filósofas de América Latina, y que ya tiene capítulos en varios países, pero específicamente en México acabamos de iniciar, y por cierto que esta semana la semana pasada tuvimos un primer encuentro sobre filosofía y género. Mañana vamos a tener otro sobre filosofía y ciencia y ética, y vamos a tener otros 2 más, uno sobre economía y otro sobre política y filosofía, o sea, economía y filosofía y política y filosofía, y las vamos a tener en línea. Nos pueden buscar en @filósofasred, por ejemplo, en Twitter o en Facebook como REMMUF, que es la Red Mexicana de Mujeres Filósofas. Entonces estamos en las redes, nos pueden encontrar fácilmente ahí. Vale la pena que vean mañana también la discusión que va a haber. Son filósofas de toda la red de América Latina. Este fue un poco el despegue de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas, y convocar a mujeres de toda la red de América Latina para pensar y reflexionar sobre lo que está sucediendo. Bueno, como decía yo, el jueves pasado tuvimos el primer webinar que fue sobre filosofía y género y sobre la mujer antes, durante y después del confinamiento, pero mañana tendremos la de ciencia y ética, que también va a estar súper interesante, y después, como decía, el siguiente jueves vamos a tener la de economía y filosofía, y después el otro jueves vamos a tener sobre política y filosofía. Entonces, vale la pena, obviamente que es completamente gratuito, están todas invitadas a participar y a hacer preguntas también ahí. Pero sí, que está la red de filósofas en Twitter, como les decía, en Facebook, en fin, estamos en todos lados. Y la invitación es para que absolutamente todas las mujeres que hacen filosofía, todas las que sean estudiantes de filosofía o que ya hayan terminado sus estudios, sean profesionales de la filosofía, que se inscriban en nuestra red, porque la idea es ser un foro en donde promovamos continuamente el conocimiento. Eso, Paulina, también se puede hacer, promover el conocimiento de nuestras áreas de estudios, nuestras áreas de investigaciones, de interés, nuestros libros, nuestras ponencias, todo lo que se haga, porque esto es lo fundamental. Tenemos que conocernos, tenemos que darnos a conocer, tenemos que dialogar. Y hay algo que es maravilloso de las mujeres, que es que en general tenemos, quizás por estos siglos de cultura y de tradición, tenemos esta naturalidad en compartir lo que hacemos. En general, somos menos competitivas que los hombres en filosofía, al menos. Entonces, tenemos con mucha naturalidad, ¿no? Trabajamos en equipo y nos damos a conocer las unas a las otras. Hay menos competitividad ahí. Entonces, bueno, hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacer esto, hay que juntarnos y hay que darnos a conocer. Y entonces la invitación es a que todas las filósofas que estén interesadas en saber más de otras filósofas y en dar a conocer sus propias obras, sus propias investigaciones, que se registren a la red, porque van a poder hacerlo ahí. Sí, y que sepan que es una red que, aunque la UNESCO ya tiene tiempo de existir, pues realmente la invitación que se le hizo a México, digamos, ¿cuánto tendrá, Fanny? ¿Tendrá meses? Empezamos antes de la pandemia, antes del confinamiento, al menos en México, porque el primer acto de la red así oficial fue precisamente la presentación de mi libro, que fue en marzo en San Miguel Allende, en marzo de este año. Exactamente, me acuerdo que tuvimos una plática con Ángeles. Con, ¿no? Ángeles Eraña, exactamente. Ángeles Eraña sobre esta situación, pues que sí, será menos de medio año. Sí, fue en marzo seguro. Sí, entonces, pues que todas las mujeres filósofas se inscriban. Sí, rápidamente. Pero sí tenemos, entonces ya está funcionando en México esta red de mujeres en filosofía y, como decía, pues el interés básico es darnos a conocer,
hablar sobre otras mujeres en filosofía que ya no están con nosotras, como por ejemplo, ¿no? Graciela Hierro podría ser, Paula Gómez Alonso, bueno, tantas otras, Otilia Boom, bueno, pienso en muchísimas, y hacer esta labor permanente, ¿no? De difusión, 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 difusión. Sí. Elena Mondragón pregunta, ¿es posible articular el concepto de injusticia epistémica con el de inmanencia propuesto por Simone de Beauvoir para comprender el silenciamiento de la mujer en la filosofía y en general en la historia del pensamiento? Pues ahí yo no soy una experta en Simone de Beauvoir y no conozco bien el concepto de inmanencia. Hay algo de eso, sin embargo, sí, sin duda, ¿no? Hay algo de eso sobre todo en esto último que decíamos, ¿no? De cómo yo hablaba con respecto a la diferencia entre Foucault y Miranda Fricker, ¿no? Que hay cosas que son estructurales, ¿no? Y que opera todo el tiempo. Aunque quieras o no lo quieras, está operando el estereotipo, está operando el prejuicio, está operando la negación, está operando, aunque no lo quieras, o sea, incluso entre las mujeres. Una de las cosas que a mí me llamó la atención precisamente fue ver cómo en algunas de las historias de la filosofía, incluso algunas de las historias de la filosofía hechas por mujeres o con capítulos en historia de la filosofía redactados por mujeres, cómo hay una doble marginación que a mí me preocupó mucho de las mujeres que no son feministas. Hay una marginación de esas mujeres en filosofía, de esas filósofas no feministas por las feministas, ¿sí? Entonces, hay algunos lugares en donde se habla de las mujeres en filosofía, siempre y cuando hayan sido feministas o siempre y cuando sean feministas, sean militantes del feminismo. Pero si no, hay un silenciamiento enorme. Y esto se puede ver con mucha claridad en otra de las historias de la filosofía que yo estudié, que es la de Dussel. Enrique Dussel es una obra también gigantesca, ¿no? Se llama El pensamiento filosófico latinoamericano del Caribe y latino, y pretende abarcar un espacio de tiempo desde 1300, el año 1300, hasta el año 2000. Bueno, en la obra de Dussel es muy impresionante porque es demasiado amplia para abarcar todo. Yo tuve que hacer, para poder estudiar lo que a mí me correspondía y me competía y me interesaba resaltar, tuve que hacer una selección de la cuarta parte, el capítulo 12, específicamente el que se llama Filósofos de México. Esto en la obra de Dussel. En el índice general de este apartado, Filósofos de México, o sea, la cuarta parte del capítulo 2, Filósofos de México, en el índice general el número de filósofos, o sea, hombres incluido, es 20. Y de filósofas, o sea, de mujeres en filosofía, es de 2. En la bibliografía, que es muy, muy vasta, no pude meterme porque, en serio, o sea, son 100 páginas de bibliografía. Entonces, es imposible meterme, sobre todo porque hay filósofos o sea, imagínense, es América Latina y el Caribe y todo, y entonces, ¿para qué me metía eso? Si a mí lo que me interesaba era ver la historia de la filosofía en México. Pero lo interesante es que hay una parte en esta historia de la filosofía de Dussel, hay una parte que se llama Filósofos y Pensadores, en el capítulo 9 de la segunda parte. Y hay una sección que tiene el título de Feminismo Filosófico. Está escrito por una filósofa, o sea, una mujer. El nombre es Francesca Gargalo. Y Francesca Gargalo incluye en este apartado, Feminismo Filosófico, a varias filósofas mexicanas del siglo XX, como Graciela Hierro, Eli Bartra, Rita Cetina Gutiérrez, Carmen Rovira, Margot Glantz, Vera Yamuni, Rosario Castellanos, Sara Elba Nuño y varias militantes zapatistas, que no especifica su nombre, además de las integrantes del grupo feminista La Revuelta y María del Rayo Ramírez Fierro. O sea, fíjense todos los nombres que acabo de citar,
todas del siglo XX, todas dentro de esta historia de la filosofía, y ninguna de ellas en el apartado específico de filósofos de México. Uno tiene que preguntarse qué pasó acá. ¿Son filósofas o no son filósofas? O bueno, son filósofas feministas. ¿Sí? Entonces, ahí hay un problema. Tenemos que, de nuevo, nuestros criterios. A ver, ¿qué no nos enseñan en la Facultad de Filosofía y Letras a pensar en criterios? Sí nos enseñan. Tenemos que utilizarlos, tenemos que utilizar bien nuestros criterios y hacerlos explícitos, porque si no parece una contradicción muy importante que en el apartado de filósofos de México haya solamente 2 filósofas y en cambio en la parte de filosofía feminista haya como 20. No, hay una cosa incoherente acá. Entonces, yo creo que es importante tomar en cuenta esto y creo que es importante ver que muchas veces hay un machismo no expresado, implícito, no deliberado, pero que es machismo, pues es machismo, porque aunque no sea deliberado, pues sigue siendo machismo. Claro, completamente. Sí, y el problema es que es una estructura finalmente, ¿no? O sea, estos micromachismos o estos machismos escondidos o estos machismos brutales que sí puedes señalar y dar nombre y apellido, finalmente conforman una totalidad, ¿no? Así es. Esto que decías a mí me parece muy importante de cómo ha crecido, por ejemplo, ¿no? Cómo han aumentado las llamadas de auxilio durante el confinamiento, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver también con este problema de que el hogar puede llegar a ser un lugar de muchísimo peligro para las mujeres y para los niños, desafortunadamente, ¿no? Sí, esto que concebimos como el ámbito de gran protección, ¿no? De pronto se revela como el ámbito en donde más riesgos corremos, ¿no? Por nuestra vida, por nuestra seguridad física, en fin. Incluso por nuestra seguridad emocional. Sí, yo tenía esa inquietud y yo estaba, desde que estaba, bueno, pensando en esta entrevista, Fanny, yo tenía muchos deseos de preguntarte algo. Justo antes de la pandemia y por lo mismo justo antes del encierro que tuvimos, bueno, que tenemos que estar padeciendo a raíz de la pandemia, Sí. Hubo un movimiento muy fuerte de feminismo Sí. en todo México, en todo el mundo, de diferente tipo, desde situaciones muy violentas que seguramente mucha gente no aprueba, hasta situaciones mucho más suaves, intelectuales, pero en fin, hubo un movimiento feminista muy fuerte. Sí. Y yo tengo la impresión de que mientras mayor es el reclamo feminista, también mayor es la violencia del hombre, ¿no? Pues pareciera ser que se siente muy cuestionado en sus privilegios el hombre, ¿no? Y que esto le hace ponerse violento. Entonces, yo la pregunta que se me quedaría en el tintero y que tengo muchas ganas de hacerte es, si tú consideras que justamente la lucha feminista, sobre todo la previa a la pandemia, que se dio en todo el mundo, porque lo vimos, fue desde Europa hasta Sudamérica, fue algo mundial. La pregunta es si tú consideras que esto pudo haber de alguna manera despertado más la inseguridad del hombre y por lo mismo haber generado una mayor violencia, ¿no? ¿Y qué hacer? Porque por otro lado, pues no nos vamos a quedar calladas, no vaya a ser que se vayan a enojar y se pongan violentos, ¿verdad? Sería muy absurdo. Sí. Entonces, como que no me queda claro. Por supuesto, me queda claro que el camino es la educación, pero lo que no me queda muy claro es el cómo. Sí. ¿Cómo? Mira, está muy bien lo que estás planteando. Precisamente María Pía Lara, en la entrevista que está en este libro, es una mujer que ha estudiado mucho el fenómeno de la violencia. Uh-huh. Bueno, y ella dice, que me encantó, dice, bueno, si hubo alguna revolución exitosa, verdaderamente exitosa en el siglo XX,
fue la revolución feminista. Y no se tiró un solo tiro, no se disparó una pistola. Entonces, sí, o sea, desafortunadamente a veces, ¿no? La posibilidad de lograr avances sociales fundamentales, de lograr conquista de derechos, como decía Chela Hierro, ¿no? De conquistar derechos, de conquistar libertades, etcétera, a veces va por otros lados, ¿verdad? A veces no va por el lado de, bueno, cambié radicalmente la estructura social. A veces ese cambio es más gradual, pero pues si una pildorita, ¿no? Logró la transformación de la sociedad de una manera tan radical, la píldora anticonceptiva, como decíamos, ¿no? Logró que en los años 60 hubiera un ingreso masivo de mujeres a las universidades, porque por primera vez tenían la posibilidad de planificar sus embarazos. Pues claro que podemos cambiar, ¿no? Claro que podemos cambiar las estructuras. Y yo estoy haciendo lo que puedo desde donde puedo, y puede ser un grano de arena, pero pues si todos ponemos un grano de arena, tenemos una montaña así como de inmediato, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer esto. Yo creo que en nuestras universidades, y creo que no podemos excluir a los hombres de esta toma de conciencia. A mí me ha encantado, mira, cuando yo estaba haciendo esta investigación, incluso la otra de la que hemos también estado hablando, me invitaron a varias universidades. Di pequeños cursos sobre esto, ¿no? Sobre la invisibilidad de las mujeres en la historia de la filosofía en México, por ejemplo, y me impactaba los estudiantes hombres, cómo respondían bien a esto. Decían, sí, yo voy a empezar a pedir que en mi universidad me den también a las mujeres filósofas, porque yo culpo a mi universidad de no haberlo hecho hasta ahora. Y yo decía, esa es la actitud, eso es lo que buscamos. Hay que involucrar también a los hombres, porque la historia la hacemos hombres y mujeres. Los dos lo hacemos de la misma forma, digamos, y estamos involucrados en lo mismo. Entonces, tú no puedes llevar a cabo todo un programa de concientización excluyendo a los hombres. En esto tenemos que estar juntos, ¿no? Entonces yo creo que hay varias cosas que podemos hacer. Una de ellas es esta, es pararnos críticamente, y es la filosofía la que nos enseña a pararnos críticamente frente a la realidad. Entonces una de estas cosas es pararnos críticamente frente a las historias de la filosofía y decir, ¿dónde están las mujeres? No me la creo que no había, no me la creo, ¿dónde están? Y empezar a demandar que haya también estudio de mujeres filósofas en nuestras universidades, que lo haya. Fíjate que ahora que estás diciendo esto me viene a la mente en algún congreso de filosofía, íbamos en el coche a una excursión de estas que hacen para los extranjeros, y iba yo con colegas de España, y yo ya estaba un poco preocupada porque iban un poco demasiado rápido. Uh-huh. Entonces yo le dije a este colega, Paco, le dije, oye, Paco, vete un poco más despacio, ¿no? No conoces la carretera, no conoces el coche, no es tu país, hay que tener un poco más precaución. Me dijo que traigo atrás un coche, y dije, pues déjalo pasar. Entonces se hizo un poquito y pasó manejando muy rápido precisamente una filósofa, que era Margarita Valdés. Margarita Valdés del Instituto de Investigaciones Filosóficas. Sí, sí. Y la reacción de todos fue, pero te estás dejando rebasar por una mujer, no te da vergüenza. El problema no es que fuera filósofa, el problema no es que fuera colega, el problema no era que fuera mexicana y el español, no, el problema es que era una mujer, ¿no? ¿Cómo te va a adelantar una mujer? Cuando yo escuché eso de voces de filósofos que supuestamente eran muy buenos, muy críticos, muy capaces, dije, no, bueno, o sea, si gente con la educación y el entrenamiento mental para ser crítico
y para no tener prejuicios y demás, están haciendo un escándalo porque, pero Paco, hombre, que te está rebasando una mujer. Eran unos gritos. Y no se iba a dejar rebasar. No le quedó de otra. Margarita tenía un buen carro y ¡pum! Se fue, ¿no? Pero me entiendes, es cuando yo valoro mucho tu optimismo, Fanny, pero no estoy muy segura de ver el camino claro, porque si nuestros propios colegas llegan a hacer eventos, por ejemplo, sobre Heidegger, y invitan hasta estudiantes, pero no invitan profesoras, y tú volteas a ver el papel del índice del Congreso de una semana y son puros hombres, y dices, ¿y esos son los educados? Pues, ¿qué nos espera, no? Entonces, yo no sé, Fanny, yo no estoy tan segura de que tengamos que ser incluyentes. Yo creo que apenas nos va a dar tiempo de sacar la mano por todas las excluidas. Pues sí, en eso estoy yo, justamente. Mira quién se lo dices, ¿no? Ya, ahora que el encierro del coronavirus se haya ido, porque también vi en el momento en que estuve viendo preguntas, que ya está aquí de regreso Ángel, pero en el momento que estuve viendo preguntas, hay mucha gente que pregunta por el libro, ¿en dónde puede comprar el libro? Entonces, okay, sí. Creo que claro, hay que el libro, vamos a hacer un comercial. El libro es de siglo XXI, del editorial Siglo XXI, lo pueden encontrar en su página electrónica precisamente, lo pueden comprar ahí mismo. Y sé que también en Amazon estaba agotado hace unos días, pero espero que ya lo hayan repuesto. Pero en fin, en Amazon o en Siglo XXI, en la propia página web de Siglo XXI, también está en Facebook, por ejemplo. Hace poco hicimos una presentación precisamente así como en Facebook Live, que también está ahí en el sitio de Facebook, en la página de Facebook de Siglo XXI Editores México. Ahí la pueden encontrar también la presentación que hice hace unos días. Pero bueno, en Siglo XXI, en la página Siglo XXI Editores México, pueden conseguir el libro y también, como les decía, en Amazon. En cualquiera de los dos pueden encontrarlo y de veras, no tiene desperdicio. No saben lo que es la entrevista de esta mujer maravillosa que es Paulina Rivero. Está increíble. Pues mira, más que nada, yo creo que estás marcando un camino a seguir. Faltan muchas mujeres, faltan muchísimas. Y tenemos que seguirle. Yo te buscaré, Fanny, porque creo que nuestra obligación es, como tú dijiste hace un momento, desde donde estamos a hacer algo, ¿no? Exacto. Y cada uno desde donde está, ¿no? Claro que sí. Se nos ha acabado el tiempo, Ángel. No sé si quieras comentar algo. No te escuchas, perdón. Ajá. Sí, no, simplemente agradecer a las personas que nos están siguiendo, que no olviden llenar el formulario e invitarlos a la siguiente charla sobre la situación del COVID, que será con el doctor Patricio Santillán Doherty el próximo miércoles de 5 a 7 de la noche, y agradecer a la maestra Fanny del Río por su riquísima exposición. Y pues bueno, agradecer a todos y a todas. Pues así es, Fanny, muchísimas gracias. Esto ha sido un banquete de pensamiento. Ojalá se vayan todos con la esperanza y la desesperanza y todo junto, pero que sea un núcleo para desde ahí poder movernos, ¿no? Es lo que nos hace falta, ¿verdad? Pues muchas gracias. Muchas gracias. Me agradezco mucho la invitación y agradezco a toda la gente que estuvo haciéndonos preguntas y me encantaría poder contestarles a todos. Así que por ahí búsquenme en las redes y con todo gusto seguimos este maravilloso diálogo, hablando sobre todos estos temas que sin duda son urgentes. La pandemia lo único que hizo fue exponerlos todavía más. Claro. Y bueno, gracias por la invitación y por estarnos escuchando a todos. Y quien tenga dudas concretamente sobre cuestiones referentes al tema de salud, Patricio Santillán es neumólogo y ha estado pues, en las filas de los médicos que están combatiendo el COVID, aparte director del Colegio de Bioética,
y va a ser el invitado el próximo miércoles para que todos ustedes puedan escucharlo y formular también sus preguntas en relación a esta pandemia. Por lo pronto, pues los dejamos. Gracias por estar con nosotros. Fanny, otra vez, muchas gracias. Y hasta dentro de 8 días.